Bienvenidos a Espejismos. Esta tarde o noche, o bueno, carajo, esta es la última vez que voy a cometer ese error de decir tarde o noche porque me viene pasando en todos los programas y al final es que siempre estamos en distintas zonas horarias. En esta ocasión estamos con Gonzalo Benavente, el director de La Revolución y la Tierra, uno de los documentales más importantes de los últimos años en Perú. Gonzalo también ha dirigido otras películas como Rock and Roll 68, por ejemplo. Y esta tarde, noche, carajo, otra vez la cagué, pero no importa. En esta ocasión él está con nosotros y vamos a conversar un poco sobre su cine y sobre su visión de cine y sobre La Revolución y la Tierra, sus pelis, un poco su recorrido y sus experiencias, ¿no? Gonzalo, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. No, gracias Javier por la invitación. Siempre es bonito hablar de la Revolución de la Tierra. Nos entusiasma mucho, así que está bueno. Bueno, vos, quería empezar la entrevista con una pregunta un poquitito fuera de contexto, como te decía ya hace un ratito, y es ¿qué tan terapéutico consideras el cine, si es que lo consideras terapéutico, ¿no? Sí, bueno, creo que es una buena pregunta porque lo es en definitiva, ¿no? Una película es un viaje de varios años que te ayuda a conocerte más, ¿no? A conocerse más uno mismo, conocer más su entorno, la sociedad a la que pertenece, etcétera, ¿no? Finalmente, las películas cuentan historias que tienen que ver con quienes las cuentan, ¿no? Digamos, yo estoy aquí dando la entrevista, soy el director, etcétera, pero son historias que se cuentan de manera colectiva también, ¿no? En equipo, y cada una colabora de alguna manera, ¿no? A esa historia, a enriquecerla. Pero en el proceso, como dices, uno se va conociendo, ¿no? Vas identificando qué es lo que quieres contar, qué te parece importante, qué te parece significativo. Quizás tienes como un punto de partida. En este caso de la Revolución de la Tierra fue quizás la reforma agraria, ¿no? Como un tema que no conocíamos, un poco enterrado en la memoria de un país que tiene una memoria muy frágil. Y en el proceso nos dimos cuenta de que nos interesaba, digamos, contar sobre la reforma agraria, porque si uno ve el documental quizás no explora demasiado en la productividad, en las SAIs, en los super SAIs, en las cooperativas, etcétera, ¿no? Son temas importantes, por supuesto, pero no nos motivaban tanto a nosotros, ¿no? A lo que nos movía, por lo que queríamos contar una historia, es porque entendíamos que había algo en la reforma agraria que iba más allá de lo que nos habían contado. Y fue un proceso de varios años, justamente, y por eso lo traigo a colación, porque con Grecia Barbidi, co-guionista de la película y directora de arte también de La Revolución de la Tierra, descubrimos que no trataba de la reforma agraria específicamente, ¿no? Sino que era más un punto de no retorno en una historia mucho más larga que nos interesaba contar, que era la de la lucha por la ciudadanía, que eran luchas campesinas, que eran luchas de los pueblos, y dentro de la cual se inserta quizás Velasco y otros personajes, por supuesto, ¿no? Pero es una historia muy larga, ¿no? Entonces, eso no lo sabíamos al inicio, lo supimos creo al año 3, una cosa así. Y volviendo un poco a las entrevistas, igual estaba ahí, ¿no? Solo que no lo teníamos tan claro, no tan presente. Entonces, creo que sí es un proceso de conocerse, de conocer qué historias están dentro de nosotros y nosotras cuando queremos contarlas, ¿no? A veces no lo tenemos tan claro, como la terapia, justamente, ¿no? Y en el proceso nos vamos dando cuenta de quiénes somos, y de quiénes somos y de qué historias queremos contar. Eso es súper curioso. Cuando lo mencionas me hace pensar, claro, nosotros, por ejemplo, cada que despertamos nos contamos la historia, o cada que nos vemos al espejo nos contamos la historia. Ya, yo soy Javier, yo soy Gonzalo, este es quien quiero ser, este es quien he sido. Y parte de lo que nos constituye como identidad son nuestras memorias, ¿no? Y es prácticamente lo que también está planteado en el proceso del documental. Qué memoria estamos reconstruyendo, qué memoria estamos representando y qué estamos reservando de eso que sucedió, que, pues, por ejemplo, yo generacionalmente no tengo idea, o sea, ni en el colegio no lo estudié, y en segundas que, pues, o sea, mi generación no tuvo mucho que ver con eso, estamos muchas décadas después. Pero yo le preguntaba a mi mamá, por ejemplo, si ella qué le habían contado, qué se había acordado, ¿no? Y era una laguna bastante grande, ¿no? Um, Mencionabas que se dieron cuenta de hacia dónde iba el documental, más o menos por el tercer año, bueno, de empezar el proceso. ¿Cómo empezó el proceso y cuánto tardó en total?
Y a partir o sea, ¿cómo comenzó y hacia dónde se fue desviando? Si nos pudieras contar. Fueron como 4 años más o menos desde que apareció la idea ya concreta de hacer un proyecto cinematográfico y el estreno, ¿no? Que fue el año pasado, en el 2019. Y en esos 4 años, los primeros dos se dedicaron específicamente a investigar, ¿no? el tema. Pasó que surgió la idea, quizás siempre estuvo un poco dando vueltas la curiosidad por la reforma agraria, ¿no? Creo que entendíamos, siempre hablo en plural, como te decía, porque creo que las películas siempre se hacen en equipo, ¿no? En colectivo. Claro. Pero entendíamos que la reforma agraria era un hecho vital para entender el Perú contemporáneo, ¿no? Quizás la reforma agraria y el conflicto armado interno son como los grandes momentos de giro de la historia contemporánea peruana, ¿no? Y el conflicto armado, mal que bien lo conocíamos, es más reciente y se ha abordado más de distintas perspectivas. Por supuesto, siempre faltan las voces, etcétera, ¿no? Y hay más historias porque aparezcan, de todas maneras. Pero la reforma agraria está mucho más enterrada, ¿no? Quizás en los círculos académicos sí se había investigado mucho, pero no había trascendido a otros espacios. Entonces, nació igual, digamos, yo también pertenezco a una generación y todos los del equipo posterior a la reforma agraria, ¿no? Todos hemos nacido en los primeros 80s, quizás, o durante la década de los 80s. Entonces, al principio había como este interés, ¿no? De ver si había más allá algo más allá de lo que habíamos escuchado en el colegio, que eran tres onceras, ¿no? Que Velasco atrasó el Perú 30 años, que acabó con el rock y que no dejó tocar a Santana, una cosa así. Y no más que eso, ¿no? Y uno no lo cuestiona y termina quedando, pues, ¿no? Pero sentíamos que había mucho más, sobre todo en términos sociales, ¿no? Porque se hablaba, si se volvía la reforma agraria, se volvían para hablar de los bonos, de la productividad, etcétera, ¿no? No de la reivindicación social que sentíamos que había. Yo siempre cuento que igual que un hecho puntual que nos animó también a buscar más en esta historia fue en la campaña del 2016. Maísa Glave, candidata en ese momento al Congreso, dijo en una entrevista, no me acuerdo qué medio, que la reforma agraria, dentro de las muchas cosas que uno podría criticarle, tuvo alguna cosa positiva. ¿No? O sea, fue bien cauta, digamos, ¿no? La manera en que lo dijo. Eh, y aún así hubo un carramontón mediático tremendo, ¿no? Por supuesto, vivimos en una sociedad absolutamente machista, entonces, siendo una candidata mujer también, digamos, se prestó a mucha crítica, ¿no? Injusta, por supuesto, ¿no? Entonces ahí también nos dimos cuenta de que quizás sea momento de revisar realmente esta historia, ¿no? Hicimos la postulación a AFO, tuvimos suerte y la ganamos el primer año de manera muy rápida. Hubo una investigación, por supuesto, anterior, previa, etcétera, pero no es algo que yo haya, digamos, no es una experiencia por la que yo haya pasado en otro momento. ¿No? Siempre los proyectos se mueven muchos años, quizás en ganar. En este caso, y creo que tenía que ver realmente con la importancia del tema, por supuesto, ¿no? Y un poco el enfoque que teníamos al inicio, ¿no? Que como te digo, se fue transformando, porque cuando ganamos el premio pasó que mucha gente se comenzó a comunicar y gente que no conocía, ¿no? Pero que se escribía diciendo al fin se va a saber la verdad de esta historia, ¿no? Etcétera, para cualquiera de los bandos, digamos, ¿no? A favor o en contra, lo que sea, pero están muy comprometidos con que al fin se cuente como algo al respecto, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de la importancia del tema para muchísima gente, ¿no? Y ahí sí, a mí me dio como algo, ¿no? Dije, hay que leer Tobargueas, hay que leer historia de verdad, y el tema es muy importante, ¿no? Entonces decidimos no grabar por un tiempo. De hecho, los 2 primeros años, después que habíamos no al fondo, no grabamos nada. Solo investigamos de manera obsesiva y recopilamos todos los materiales que podíamos tener de la época. Entonces leímos todos los libros que jamás se han escrito, creo, sobre el tema. Y poco a poco la historia se fue ampliando, digamos, ya no era la reforma agraria, sino tenía que ver con luchas por la igualdad, ¿no? Como te digo, por la ciudadanía, tiene que ver con discriminación. Entonces ya regresamos casi que a la invasión española, ¿no? 500 años atrás, que de hecho es un punto de inicio en la película, ¿no? Y hasta el presente, ¿no? Cómo entender el Perú de hoy en términos de ese cambio que hay cultural con la reforma agraria. Entonces se vuelve una historia mucho más amplia, ¿no? Felizmente el documental permitía también esa apertura de expander un poco esas líneas narrativas, ¿no? Y eso fue, entonces de ahí comenzamos a grabar, hicimos unas entrevistas, unos viajes, uno a Cusco, fue de haciendas, terminamos yendo a la convención, nos encontramos con un párroco calero que llevaba varios días y que nadie en Cusco, nadie había escuchado del párroco calero, ¿no? Nos agarró un poco de imprevisto, comenzamos a grabar, y ahí salió una de las escenas creo más potentes del documental, ¿no? No quiero spoilear a alguien si no lo ha visto,
pero tiene que ver con la parte final, ¿no? Y nos encontramos también con una situación que no teníamos en mente. Nosotros, en ese momento, hasta ese momento, eso fue clave para la película. Pensábamos que estábamos contando una historia del pasado y nada más. En ese momento nos dimos cuenta que no, que es una historia del presente, es una lucha que sigue hasta el día de hoy, que se va transformando, por supuesto, tiene otras formas, otras maneras de operar, pero la lucha continúa y la historia continúa por lo tanto. Entonces nos dimos cuenta de la importancia que tenía también para el presente de esa historia, ¿no? Ahí cambió un poco también la dinámica. Y finalmente se estrenó en el 2019, estuvimos solo en 20 salas, digamos, haciendo una comparación, estrenamos junto al Joker, el Joker estuvo en 370 salas, nosotros estuvimos en 20, pero felizmente la gente se enganchó mucho con la película desde el inicio. Creo que más allá de las virtudes que pueda no tener la película y que no me corresponde a mí comentar, tiene que ver con un tema que se invisibilizó por mucho tiempo y que era muy importante para mucha gente ver la película. Entonces, la gente viajaba de una región a otra para verla, iba muchas veces y llegaba a otro grupo de personas para que vieran la película y al final hicimos como 90.000 personas y se volvió el documental más visto del cine peruano y es algo que agradecemos mucho y sabemos que no es mérito nuestro, sino es más bien, tristemente, es por un vacío gigantesco que hay en la memoria de este país, ¿no? Y hay como verdades o maneras de entender la realidad que no son legítimas para mucha gente y que no se permiten a veces decir en voz alta. Creo que el documental ha contribuido a que mucha gente pueda sentir que su visión del mundo sí es legítima, ¿no? Porque fue negada sistemáticamente por mucho tiempo y eso es triste también. Claro, wow, wow, qué tal historia. O sea, arrancando desde el hecho de que una vez que ganaron el fondo, eh, pues, o sea, no arrancaron trabajos de grabación por el sentido de sentir la responsabilidad que implicaba hablar sobre el tema. Eso me parece importantísimo, ¿no? Porque llega a haber momentos en los que alguien hace un documental o una película. Y muchas veces ese peso no se siente, ¿no? Porque pues hay muchos distintas clases de proyectos, ¿no? Y tienen dimensiones diferentes también. Algunos son muy personales, o como es en el caso de la Revolución y la Tierra, carga con una marca de la historia de Perú que obviamente afecta a un gran porcentaje de personas, ¿no? Y me parece un momento epifánico, la verdad, en el que se puedan dar cuenta, carajo, que acá estamos haciendo algo grande y tenemos que hacerlo bien, porque esto es algo que merece hacerse bien, por como que justicia histórica, digamos, ¿no? Um, qué momento para interesante. Y después me parece aún más interesante la idea de, una vez que se ha hecho toda esta investigación, una vez que se ha revisado todo este pasado, se empiecen los trabajos de rodaje y se encuentran con que esto que acaban de investigar siga sucediendo, o sea, siga presente y plasmado dentro de todas las dinámicas e interacciones entre peruanos, ¿no? Eh, eso es, creo que la experiencia que ha tenido el equipo de la Revolución en la Tierra al hacer el documental es una experiencia eh, es conocer a Perú de una forma muy, muy particular. Y creo que justo esa forma de conocer Perú se transmite un poco en la película. Um, y eso me parece muy, muy lindo, me parece muy, 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 muy lindo. Lo que me causó curiosidad era también preguntar cómo fue entonces el proceso de edición de la peli, es decir, una vez que ustedes ya recolectaron el material que debían recolectar, más no sé qué llegó primero, si eso y luego el material de archivo, o cómo fue que se conjuntó todo, porque en un momento mencionaste también que al estar investigando encontraste como que encontraron enlaces que los llevan hasta la propia conquista española, etcétera, porque pues cuando hablamos de historia y sobre todo si hablamos de historia contándola desde una enunciación posmoderna como hoy, en la que la estamos deconstruyendo y viendo qué pasó y cómo se articulan los discursos, ahí nos damos cuenta que todo está vinculado con todo, ¿no? Entonces, yo me puedo imaginar tú, el editor y el equipo sentado con el material pensando, ¿y ahora cómo hacemos que esto tenga sentido, no? Sí, fue un poco loco. En realidad teníamos una base que era un guión, un esquema, ¿no? Es un guión de Excel en el que teníamos como capítulos y temas, subtemas, ¿no? Entonces había, no sé, invasión española, ¿no? La colonia, temas por los que queríamos pasar, porque nos parecía importante
atravesarlos, ¿no? Para entender qué significó, ¿no? Y la reforma agraria no como algo que sale de la nada, sino que se inserta dentro de distintas narrativas históricas, ¿no? Incluso iniciativas geopolíticas de los Estados Unidos, luchas revolucionarias de América Latina, entonces hay muchas cosas confluyendo por ahí, ¿no? Entonces, sí sentíamos que ante la ausencia de una narrativa oficial, había que construir ese panorama, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que como nosotros no conocían la historia, ¿no? Entonces, era necesario hacer como ese mapa conceptual, ¿no? Un poco. Que irremediablemente tiene una linealidad, ¿no? Digamos, el cine igual trabaja en el tiempo, ¿no? Tiene un inicio, un medio y un final, digamos, es más difícil tener cierta libertad de explorar en un medio que siempre apunta hacia adelante en la proyección cinematográfica, quiero decir. Entonces, eh, igual tratamos de incluir dentro del proceso de edición eh, lo que para nosotros fue el proceso de descubrimiento. No entendíamos que tenía que ver con un viaje a la memoria en el cual nosotros mismos habíamos recopilado imágenes que no conocíamos necesariamente. Entonces toda la estética tiene que ver con eso, ¿no? Y es uno de los puntos centrales del trabajo de edición, ¿no? La película comienza con una cinta de VHS, ¿no? Que es, no sé si los jóvenes reconocerán qué es ahora, pero es la cinta con la que grabamos películas en el pasado, ¿no? Cuando las pasaban en televisión, las veíamos ahí, grabamos muchas veces, encima a veces, ¿no? Las películas que más nos gustaban. No íbamos al cine, nosotros al menos los que hicimos la película de chicos porque habían coches bombas en Lima y no era usual ir a salas de cine, ¿no? Uno experimentaba el cine a través de la televisión y grababa las imágenes que te sonaban. Entonces, hay esa idea, ¿no? De la cinta de VHS como una especie de alegoría de la memoria, ¿no? Una metáfora, en todo caso, de cómo funciona la memoria, con imágenes que aparecen, que se esfuman en algún momento, son efímeras, después reaparecen, ¿no? Persisten. Entonces sentíamos que así es la memoria, es un colectivo de imágenes que vamos cogiendo, ¿no? Aprendiendo y que se nos escapan de las manos a veces también. Entonces, por eso no solo elegíamos, por ejemplo, imágenes bonitas de películas de cine peruano que aparecieron en esa investigación, en esa recopilación de materiales, sino también los momentos en que la imagen se iba a negro, ¿no? El glitch se perdía, ¿no? Porque queríamos denotar que esos vacíos de memoria, digamos, mostrarlos de una manera, ¿no? Sin que alguien venga y te diga este fluido que seguramente es muy aburrido lo que estoy diciendo en este momento, sino en la misma materialidad de la película, ¿no? De la textura. Entonces, al final fue esa estética de videotape, un poco la que primó a la hora del proceso de edición, de acercarnos al proceso de edición. Pero también éramos bien conscientes de que queríamos contarle esta historia a una nueva generación. Alguien que no supiera nada quizás de la reforma agraria. Entonces, que alguien pudiera entenderlo sin necesidad de saber quién fue Velasco o en fin, ¿no? Entonces, en la parte de las entrevistas sí queríamos construir una narrativa, no solo hablar a nosotros mismos, a gente que supiera más o menos el tema, algo, ¿no? Sino en verdad que sirva como un puente para otras personas, ¿no? Entonces, sí tratamos de ser bien articulados, se le voy a contar esa historia, justamente ante la ausencia de un mapa mayor, de una historia oficial, nos parecía importante hacer esa cobertura, ¿no? Y más bien jugar en lo sensible, ¿no? Lo estético, más bien a las imágenes, a los sonidos que iban apareciendo, ¿no? Y esta idea de la memoria cuando una cinta de VHS, etc. Entonces, y también es un ritmo dinámico el de la edición, porque finalmente está hecho y que se va haciendo cada vez más dinámico hacia el final, ¿no? Porque la idea es conectar con esas nuevas generaciones, ¿no? Donde hay otros lenguajes también que van apareciendo, etcétera, otros ritmos. Entonces, en realidad fue más que nada ese proceso de descubrimiento que hemos tenido nosotros durante la investigación, cómo trasladarlo al espectador y al espectador. Eso fue un poco el ejercicio, ¿no? Entonces nos juntamos con Chino Pinto, coeditamos la película con Chino, y bueno, Grecia, co-guionista de la película que mencioné hace un rato, también estuvo en todo el proceso. Y en verdad Chino venía a mi casa y ahí veíamos el material, avanzábamos un rato, él tenía una chamba de publicidad en ese tiempo, así que estábamos un par de horas y se iba, y yo seguía viendo el material, ¿no? En algún momento ya comenzaba a meter mano y el día siguiente venía Chino, lo veíamos, etcétera, y así íbamos avanzando, ¿no? Con Chino Pinto igual, él fue mi asistente de edición, yo edité Rotarro 68 y él recién comenzaba y fue mi asistente y ahora ya fuimos coeditores esta vez. Así que ya nos une igual una amistad de mucho tiempo, ¿no? Entonces, y su estilo igual creo que fue muy importante también para encontrarle como la onda, ¿no? a la revolución, ¿no? Que tiene como un corte como bien ágil, creo,
es entretenida, pese a que son temas a veces pesados, ¿no? Y no es tan corta tampoco, ¿no? Digamos, un distribuidor siempre te va a decir que tu documental no puede ver más de hora y 20 porque, porque digamos, es lo ideal, ¿no? Porque así puede programar una función más en el día y obtener más plata. Pero sabíamos que tenía que ver lo que tenía que ver, ¿no? Para que se cuente la historia de la mejor manera posible. Entonces, aún así, igual pese a que es 1 hora y 50, creo que se cuenta bien, ¿no? Creo que igual no es tan pesada, pero bueno, no sé, esa es mi opinión. Quizás no, No, esa lectura me parece, es bastante, tiene mucho sentido, creo, porque yo también me preguntaba, después de ver la película, sobre todo me preguntaba, o sea, vi cuánto duraba, o sea, chequeé el archivo y vi cuánto es que dura esta película, y hora 50, y no me había dado cuenta tampoco porque, pues mi experiencia con la película ha sido bastante accidentada, la verdad. El hecho de poder pausarla me permitió pausar la peli y decir, oye, aguanta, esto está duro, esto lo quiero asimilar, ¿no? Y ha habido veces en las que he regresado, ¿no? Es una cuestión que me imagino es por la modalidad, porque yo la compré cuando la pusieron en Vimeo. Este, y creo que también fue eso, ¿no? Fue ver ciertas imágenes que tenían un corte que yo jamás pensé que iba a ver, ¿no? Y en algún momento fue como que, pero volviendo a la idea de la edición, es cierto que es bastante ágil, se deja, em, tiene un ritmo que deja respirar cuando se tiene que respirar, que acumula la información. Yo al final también me pregunté, pues me acaban de contar todo un periodo de tiempo gigantesco y, y no siento como si hubiera sido un periodo de tiempo gigantesco, ¿no? Um, y supongo que también por la propia calidad del montaje se siente como si hubiera sido ayer un poco, o sea, como si esta forma de narración, a pesar de que son cosas que han pasado hace 50 años, pudieran haber pasado ayer, ¿no? Y la actualidad de eso es bastante vigente. Me hizo acordar, hay un par de canales a los que yo sigo donde hacen ciertos montajes sobre historia en general, ¿no? Y tiene una agilidad similar a este tipo de videoensayos, son casi, ¿no? Um, y esto justo me lleva a la siguiente pregunta. No sé si ustedes en el proceso de armar la película o cuando ya se encontraron frente al reto de traducirla a un lenguaje cinematográfico, ¿qué referencias tuvieron? O si hubieron como ideas, o si partieron solamente de ideas y no chequearon referencia alguna. Sí, yo soy bien malo para contestar preguntas siempre porque yo a mis alumnos en la universidad siempre les prohíbo que traigan referencias, ¿no? Porque normalmente las referencias son una búsqueda de materiales sensibles, les digo yo, ¿no? Que pueden ser imágenes fotográficas, pinturas, música, etcétera, literatura, lo que fuera, y cada uno las procesa a su manera, ¿no? Entendiendo, digamos, con qué conecta más y con eso construye un relato un poco en su cabeza, ¿no? Entonces, la referencia cinematográfica ya en particular es de alguien que ya ha pasado por ese proceso, ¿no? Entonces, yo prefiero no traer materiales tan procesados, ¿no? Y que no sea como un modelo en el cual podemos insertar los materiales que nosotros vamos encontrando, sino encontrar una forma propia, ¿no? Digamos, como nosotros lo veamos, ¿no? Que puede ser, digamos, algo positivo o negativo, como alguien lo quiera ver, pero un poco el camino al que apuntamos es eso, ¿no? Entonces teníamos más como una intuición de por dónde queríamos ir. Por supuesto, igual tratamos de ver todos los documentales posibles y seguramente de ahí salieron muchas cosas, ¿no? Pero digamos, a nivel consciente no había necesariamente un modelo específico al cual quisiéramos replicar. Sí, igual, creo que algunos documentales que fueron importantes, no en términos de estética necesariamente, pero sí de cómo osificaban la información, quizás. Fueron 13, de Edward Borney, y I'm Not Your Negro, que hablan de las luchas de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, ¿no? Y finalmente ambos también cuentan una historia mucho más larga, ¿no? Y cada uno desde una perspectiva específica, ¿no? 13 desde el tema carcelario, etcétera, pero contando toda la gran historia, y I'm Not Your Negro desde los textos de James Baldwin, un autor afroamericano, y estos textos que dejan, ¿no? Pero siempre en oposición, en juxtaposición a la cultura popular de su tiempo, ¿no? Porque eso es algo que queríamos hacer desde el inicio.
contar la revolución en la Tierra desde los productos culturales. En el camino fue ganando mucho más espacio el cine y más bien fue quedándose un poco relegado a otras cosas, ¿no? Porque en las entrevistas hablábamos mucho de pintura indigenista, por ejemplo, de literatura indigenista, de música, de discursos incluso, ¿no? González Prada escribiendo el discurso del Politeama, ¿no? Que son palabras que se pronuncian en un teatro y que cambian la historia de un país. Eh, Sin embargo, al final también nos dimos cuenta en el proceso de que estábamos haciendo una película. Entonces, nos estamos insertando dentro de una tradición larga que no conocíamos nosotros, ojo, ¿eh? O sea, hemos estudiado cine en Perú y todo, y las películas las conocíamos quizás por referencia, de nombre, pero no necesariamente las habíamos visto. Fue en el proceso de investigación que nos acercamos a todas esas películas y la verdad que muchas nos deslumbraron. Entonces, por eso también sentimos la necesidad de compartirlas, ¿no? De compartir ese deslumbramiento con otras personas que podían ver la película. Entonces, al final fue ganando como mucho peso el cine y fue tomando finalmente esa forma, ¿no? La forma final que tiene la producción de la Tierra. Claro, me parece eso bacán porque de alguna forma se nota también cada que la peli divaga porque es bien interesante, ¿no? El hecho de utilizar material de archivo de películas es como poner sobre la mesa modos de representación y lo mismo que intenta hacer el documental al fin y al cabo es explicar por qué es que tenemos las formas de representación que tenemos hoy, ¿no? Y eso se apoya como que casi en un metadiálogo con las pelis de la historia de Perú. Que me imagino, como acabas de mencionar, debe haber sido un viaje bastante interesante, ¿no? Pasar por esas pelis que probablemente uno no hubiera ido o sea, uno hubiera llegado a ver esas películas si no fuera porque está trabajando un tema parecido, ¿no? Me imagino que ahí debes haberte reencontrado con un cine peruano de una forma un poco, digamos, otra vez particular, ¿no? Sí, uno a veces no sé si te ha pasado a ti, pero cuando es cine y es peruano se siente un poco huérfano, ¿no? Y no es necesariamente que no hayan líneas a las cuales uno pueda sentir conexión, sino que no las conocemos, las películas que se han hecho, ¿no? Entonces, por lo tanto, sentimos ese vacío. No sabemos de dónde venimos mucho y sabemos mucho más de películas de otros lados, ¿no? De Estados Unidos en particular, pero quizás de otras cinematografías, pero del Perú no tanto, ¿no? Y hay películas fantásticas, ¿no? Y con luchas claras, además, ¿no? Con una mirada del mundo tremenda. A mí me pasó con el trabajo de Noeda Disco, por ejemplo, ¿no? Una documentalista que ya tocó el tema de la tierra desde una perspectiva de género, con películas como Color de Mujer y con comunidades en Guayabo, o sea, además afroperuanas, o sea, de avanzada, ¿no? 30 años antes de los discursos que se están construyendo en este mismo momento, ¿no? Lo mismo con Fico García y por supuesto con la obra de Armando Robles Godoy, ¿no? Que fue un descubrimiento, porque no es tan fácil ver La Moneda Verde. Espejismo ha estado nominada el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, compitiendo contra Bergman, Fellini, en la misma categoría. Es la única película peruana que ha sido nominada al Globo de Oro. Qué peliculón. Y no se ve, ¿no? Recién la están restaurando. Andrea Franco, que es nieta del productor de Bernardo Batievsky, ya restauraron Cholo, que aparece también en La Revolución en la Tierra, Sí. dirigida por su abuelo, por Batievsky, y ahora está restaurando Espejismo, y la verdad que es fantástico, porque si no esas películas desaparecen y se pierden, ¿no? Solo sobrevive el 30% de las películas que se hicieron en el siglo XX en el Perú. O sea, solo el 30% de todo nuestro cine y todas nuestras imágenes cinematográficas. El 70% ya no existe. Por incendios, por descuidos, por olvidos, por pérdidas, por lo que fuera. Imagínate que el 70% de las películas de los Estados Unidos desaparecían, ¿no? Sería una locura, sería el apocalipsis. Eso ha pasado en el Perú. Sería un mundo distinto, de hecho. Por supuesto, por supuesto. La primera película peruana, o sea, sabemos el nombre, ¿no? Camino a la Venganza. No sabemos más, no existe ningún rastro de esas películas, hay muchísimas, ¿no? Como te digo, el 70% no existe. Eso es brutal, ¿no? Sin embargo, el 30% que existe, que se hizo en el siglo XX, quiero decir, trasladó los grandes debates y las grandes tensiones y las grandes contradicciones de su época, ¿no? Y las luchas por la tierra fue un tema que atravesó el siglo XX, de inicio a fin, ¿no? Entonces el cine que sobrevive igual cuenta esas historias, y ese es el cine que aparece en La Revolución de la Tierra. Finalmente, la película de La Revolución
es un homenaje a esas películas y esos cineastas y esas cineastas. Queremos mostrarlas, que su trabajo adquiera presencia para las nuevas generaciones, que puedan acercarse después a la obra de estos y estas cineastas, y sea una especie de puerta de entrada, digamos, a ese cine, ¿no? Que no es tan conocido, y para nosotros tampoco lo era, y fue un descubrimiento, como te digo. Claro, ¿no? Y la peli, y creo que La Revolución en la Tierra es definitivamente un gran ejemplo de por qué debemos preservar las pelis y la memoria en general, ¿no? Yo justo ahora que comentabas la peli de Armando Robles de Espejismo, yo me ponía a pensar cómo fue que llegué a ver esa peli, porque fue por esa película, de hecho, que le puse el nombre al podcast de Espejismos, porque estaba buscándola por internet y aquí con ciertos VPN súper caros uno puede evadir la ley y descargar torrents. Y en una de esas encontré un rip de la peli, pero en una calidad un poco extraña y estaba como que con... O sea, era como que creo que era la versión VHS probablemente de la peli grabada sobre no sé qué, en realidad era una calidad bastante extraña y el inicio de la película tenía como que una línea verde atravesándolo hasta el minuto 15 y de ahí se reproducía normal, ¿no? Yo creo que no podría haber visto esa película desde aquí si es que eso no hubiera existido, ¿no? Y cuando yo la vi también me quedé huevón porque era ver una conciencia del medio audiovisual y de la realidad peruana junta en un constructo estético cinematográfico que nunca había visto en ninguna película peruana, ¿no? Probablemente hay muchas más, ¿no? Y estoy seguro de que las hay. Y claro, imagínate, si esa pequeña chispa por ahí que uno puede reconocer despierta ciertas ganas de conocer un poco más nuestro pasado cinematográfico. Lo que hace La Revolución en la Tierra al final de la película también es preguntarte, es como que esperar a ver en los créditos cuáles son las películas que aparecieron para tomar apunte, ¿no? Es una linda reivindicación y es un lindo gesto, creo. Y no manera de homenaje, sino manera de lucha también, ¿no? Lucha por despertar la conciencia y por hacer que preservemos, ¿no? Que lo tengamos consciente. Este, y después de todo este proceso de terminar la película, de armar, no sé, yo me imagino eh, que una vez que la tuvieron terminada, también fue una gran pregunta, ok, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo va a tener la peli una mejor vida, ¿no? O sea, una vida más larga. ¿Cómo fue su estrategia? O sea, ¿cómo la pensaron, la distribución? Sí, nosotros ya habíamos hablado con un distribuidor, New Century Films. Ya con ellos había trabajado yo en Rock and Roll 68. Entonces conocí a Jorge Lichetti, que es el gerente general de New Century, que es quienes distribuyen las películas de Warner en el Perú. Entonces, antes las de Fox, pues Fox ya fue vendida a Disney, ¿no? Entonces, ahora ellos exclusivamente distribuyen Warner. Entonces, es un distribuidor grande, ¿no? Lo que creo que es, y además son honestos, ¿no? Que siempre es importante. Y igual fue una lucha, ¿no? Que nos abran salas de cine. Yo y los del equipo estábamos muy concentrados en escapar un poco de los circuitos oficiales del documental, ¿no? No porque el documental quiere estar ahí necesariamente, sino porque es donde lo ponen, que es en cines de San Isidro, de Surco y de Miraflores, ¿no? Que son como algunos distritos en los cuales hay ese tipo de películas, por algún prejuicio, ¿no? Nosotros sentíamos que nuestra película le hablaba mucho más a gente que podía estar en Lima Norte, en Lima Este, en Lima Sur, por ejemplo, ¿no? Que podía venir de entornos migrantes, y por supuesto en regiones también, ¿no? Donde quizás el recuerdo, la memoria de la reforma agraria iba a coincidir un poco más con la que construye la película, ¿no? Con el imaginario que construye la película. Entonces fue, por supuesto, un camino arduo que se abrían como algunos espacios por ahí. Y bueno, se trabajó mucho en redes porque no teníamos plata para nada más, y se hizo la campaña por ahí. Algo que fue bien importante, creo, para el proceso de marketing. Si se quiere, los cineastas no sabemos nada de esas cosas, así que estamos en constante aprendizaje, al menos en Perú, ni de distribución ni nada. Pero tuvimos una conversación con un amigo nuestro, que es un excelente marketero y no necesariamente le interesa mucho la reforma agraria, y nos hizo darnos cuenta de que la gente que ya conocía el tema, que ya estaba sensibilizada, iba a ir.
necesitamos conectar con otro público para que realmente creciera la posibilidad de que más gente viera la película, ¿no? Y gente, iba bien, ¿no? Comenzamos con memes y ya explotó, ¿no? Sí se volvió como eh, mucho más grande, ¿no? Perdóname, es que se estuvo cortando un poquito lo último que mencionaste. Te quedaste en llegar a otros públicos, no los que ya estaban sensibilizados con el tema. Sí, queríamos llegar a otros públicos, ¿no? Que la película no se quedara entre gente que quizás ya conocía el tema, ya estuviera sensibilizada con eso, sino que realmente podía llegar a otras personas que quizás no lo supieran todavía, pero también pudieran tener cierta cercanía a la historia que estábamos contando, ¿no? Entonces comenzamos con esto, ¿no? Yo hacía estos videos pues, con contenido un poco político, ¿no? De Allende, de la ASCO, etcétera. Pero de ahí comenzaban los memes, un poco más chacoteros, y explotó un poco, ¿no? Ahí sí se volvió mucho más grande, ¿no? Y tuvo una difusión mucho mayor. Y eso fue bien loco, la verdad, porque eh, si uno ve la película, no es una película memera, digamos, ¿no? No es un meme. Mm. Pero igual uno ve las redes de la Revolución de la Tierra y creo que es la misma voz, igual la que está hablando. Por más que hay otros códigos mucho más humorísticos, mucho más sarcásticos, cogiendo siempre cosas de lo que pasa en la cotidianidad peruana, que siempre es absurda además, pero digamos, comentando muchos temas actuales con un lenguaje como más humorístico, sin embargo es la misma visión del mundo, ¿no? Que apunta a que está mal la desigualdad, que está mal la exclusión. Eh, entonces, y eso creo que vino bien, ¿no? O sea, en redes utilizar otro lenguaje, ¿no? No tomarnos tan en serio también. Creo que eso ha sido clave en todo el proceso de la revolución de la Tierra. No creérnosla mucho, no tomarnos muy en serio nosotros mismos y eso, y ser como, decir un poco las cosas, no tener miedo a que el público ya no vaya a ver la película porque vamos a chocar, vamos a hacer como muy, levantar como muchos, no escándalos, pero como muchas sensibilidades, ¿no? Ahora justo hemos posteado por el TC, no sé si ya está a ver, hace unos pocos minutos, o bueno, no sé cuándo se transmite esto, pero el TC falló en contra de la demanda de Oscar Ugarteche para que se reconozca su matrimonio, ¿no? Con otro hombre, ¿no? Un matrimonio legal en México. Sin embargo, el matrimonio homosexual no es legal en el Perú y el TC ya falló, que digamos, el Tribunal Supremo del Perú ya falló en contra. Entonces, hemos posteado, por supuesto, al respecto, porque siempre posteamos al respecto porque es bien loco, pero mucha gente está a favor de la revolución de Velasco y de la lucha por la igualdad, y está bien, ¿no? O sea, perfecto, nosotros también, ¿no? Pero como son luchas de 50 años, como que uno ya piensa que sí, pues estuvo bien, ¿no? Pero en las luchas de hoy uno piensa que no tanto, ¿no? O sea, Claro. uno ya no está tan sensibilizado. Creo que tiene que pasar 50 años para darnos cuenta de que son la misma lucha, finalmente, ¿no? Son personas que están excluidas del proyecto nacional, que no tienen los mismos derechos y deberes que todos. Entonces, a veces por fastidiar también escribimos con la X, ¿no? De les, ¿no? Les peruanes, no sé, con X. Eh, y ahí sí la gente se indigna, ¿no? Y ahí sí son, o sea, nacionalistas y revolucionarios, pero no, la RAE dice esto, ¿no? O sea, no te pases, ¿no? O sea, ¿qué importa lo que diga la RAE? Justo, o sea, no puedes apoyar la lucha de los pueblos amazónicos y después decir que la RAE es la máxima instancia de lenguaje. O sea, es una locura. Es porque nos acostumbramos a estas narrativas, estos discursos, y tenemos que revisarlos, ¿no? Y darnos cuenta de que en realidad estamos programados por la sociedad. Y todo lo que sabemos del mundo es una programación. Y a veces tenemos que también desprogramarnos un poco, ¿no? Y darnos cuenta de que el camino es un poco la inclusión y la igualdad. Entonces, a eso va la película, creo. Entonces, esas luchas del pasado siguen estando presentes hoy en día, también con los mismos pueblos originarios, ojo, pero también con otras comunidades, ¿no? Que no participan de la historia de la Revolución de la Tierra, pero que siguen siendo desplazadas, ¿no? Por la oficialidad, por el proyecto nacional, que es el Perú, que iba a cumplir 200 años y nos hemos dado cuenta que no somos tan exitosos como pensábamos que lo éramos hasta hace un año, ¿no? Entonces va por ahí. Sí, no, eso me parece también muy valorable. Es como, yo creo que con el tiempo y con los programas que hemos venido haciendo aquí, la gente que viene, usual, no sé por qué, es algo bastante
interesante. Muchas de las veces llegamos a conversar de esto que es la coherencia, ¿no? La coherencia del discurso que uno está proponiendo dentro de una película y al mismo tiempo todo lo que de la película se desprende, qué tan coherente debe ser consigo mismo, ¿no? Porque sobre todo en este caso que también es una cuestión político y de orden social, ¿no? Hay una especie de responsabilidad extra dentro de esta coherencia, ¿no? Y yo tengo que admitir, es fabuloso, o sea, yo cada vez que entro a Facebook tengo que estar al pendiente porque es un cague de risa, o sea, uno va viendo y es que son verdades, ¿no? Al fin y al cabo se están hablando ciertas verdades puestas dentro de este formato del meme, del cual es una cosa alucinante que la están estudiando en universidades incluso, porque pues es un mecanismo de comunicación tan interesante para nuestra sociedad. Y creo que ahí es como es realmente un golazo el de haber manejado la distribución en las redes de la peli de esa forma, porque pues es un alcance que probablemente no podría haber existido hasta hace 5 o 8 años, y al mismo tiempo ese alcance está combinado con la posibilidad con la posibilidad de poder ver la película también por internet, ¿no? Y justo eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo, a partir de qué motivaciones fue que decidieron ponerla en Vimeo, que decidieron soltarla y ponerla más accesible? Sí, nosotros hicimos el camino inverso quizás a muchos documentales, ¿no? Justamente como es una producción que no tiene tanta visibilidad como las películas de ficción, porque no hay actores ni rostros conocidos, cómo vender la película. El documental, normalmente las películas más independientes, como esta, digamos, hacen la ruta de los festivales primero, ¿no? Para eventualmente tener como más cosas que poner en el afiche y si puede ir a la sala, tiene suerte, pues ir sonando, ¿no? De distintas maneras. Nosotros sí nos parecía bien importante estrenar la película por los 50 años de la reforma agraria, que fue el año pasado, en el 2019. Entonces decidimos, bueno, estrenarla, ¿no? Estuvimos en el Festival de Cine de Lima como un preestreno que nos ayudó también a ver cómo se veía la película proyectada, ¿no? Entonces fue un buen experimento y poco tiempo después estrenamos, ¿no? Y después, más bien, ya íbamos a hacer esta ruta en festivales, nos habían seleccionado en varios importantes, en la FIS, en Toulouse, etcétera. Se cortaban todos por la pandemia, ¿no? Entonces teníamos la película un poco ahí aguantada, no sabíamos bien qué iba a pasar. Trabajamos con un agente de ventas internacional, que era un poco quien la estaba ubicando, iba a comenzar a ubicarla en festivales, ¿no? Eh, Sin embargo, todo ha cambiado un poco, ¿no? Digamos, las salas de cine están cerradas hace ya más de 6 meses en el Perú y en muchas partes del mundo. Los festivales tampoco no están teniendo, por supuesto, salvo alguna excepción, ¿no? Venecia, etcétera, no están teniendo un funcionamiento habitual. Entonces, también pasó que queríamos explorar como nuevas maneras de llevar la película a otras personas, ¿no? Justo el contexto de la pandemia ha hecho que mucha gente se acerca además a experimentar este tipo de visionados a través de la computadora, de las redes, ¿no? Entonces entendíamos que por ahí había como una opción. Sí hubo que luchar con algunos temas contractuales, justamente porque la película la teníamos comprometida previamente, ¿no? Pero nos pareció que quizás se iba a ser el camino, ¿no? Porque algo que podía haber sucedido es esperar algunos años a ver si alguna plataforma se interesa, ¿no? De estas más conocidas, ¿no? Pero sentíamos que queríamos compartir la película y además creo que también el mundo del próximo año ya va a ser distinto también, ¿no? El mundo post pandemia va a tener otras historias urgentes también, ¿no? Que hay que revisar. No digo que la otra no sea urgente, porque finalmente sigue siendo luchas que se mantienen, pero nos parecía que este era un momento adecuado para compartirla lo más posible, ¿no? Y que sensibilizara justamente a esas, formada como una cadena con las otras historias que podían surgir. Entonces nos pareció que la posibilidad de Vimeo, en la que uno sube su película y es más fácil verla desde cualquier lugar del mundo, era una opción como para explorar, ¿no? Pasó también que tenía que ver con cada película igual tiene que encontrar su medio de distribución, ¿no? Así como cada película cuenta una historia, hay una historia que se construye alrededor del proceso de la película, ¿no? Y esta película en particular, como te digo, más allá de porque sea buena o mala, que de lo que no me corresponde a mí comentar, sí hizo que mucha gente se movilizara, fuera a otra región para verla. O sea, sí hubo una movilización por la película.
Entonces quizás entendíamos que el esfuerzo de tener que explorar qué cosa es Vimeo para mucha gente, quizás sí se iba a poder hacer, ¿no? En este caso en particular no me hubiera pasado con otra película, seguramente, que yo hubiera hecho, sino con esta quizás podía funcionar. Entonces la hicimos y el primer mes, digamos todo octubre, lo hicimos en España con la gente de Somos Amazonía, y un porcentaje importante se iba a hacer microredes de salud en Bagua y en Condorcanqui, en la región Amazonas, con los pueblos amazónicos en su lucha contra la COVID. Pues eso mismo que te comentaba, ¿no? Como todos hemos visto por las noticias cómo estas comunidades, pueblos originarios están excluidos del proyecto nacional. Pasa lo mismo que pasaba, digamos, con los campesinos, antes indios, antes de la reforma agraria, estaban excluidos, ¿no? No son parte realmente de la sociedad, de la comunidad nacional. Entonces nos interesaba, a partir de la campaña que hicimos con la película, dar un poco de luz a esas luchas, ¿no? Que por supuesto siguen sucediendo. Eh, entonces nos pareció que era una buena oportunidad también de ayudar un poco en eso, en lo posible, ¿no? Entonces fue por ahí, no sé si todas las películas, o sea, digamos, creo que cada película encuentra su propio camino, y esta fue la que nos pasó también, digamos, a lo largo de la película algo que ha sucedido mucho es seguir nuestros instintos un poco, ¿no? Y a veces romper con lo que nos dicen que debe ser, ¿no? Nos decían que un documental debía durar de 20 para que pegue, igual duró de 50 porque nos parecía que era la mejor manera de contar esta historia y dijimos, ya, pues vamos. Y al final igual tuvo mucho éxito, ¿no? De ahí quizás nadie iba a verla si lo soltábamos en línea, etcétera. Y al final está poco a poco viendo un montón de gente también, ¿no? Viéndola. Y además bonito que la pueden ver ya familias, digamos, ¿no? En conjunto. Ya no son personas, ¿no? Entonces creo que es un camino bonito que estamos explorando, ¿no? La verdad que no tenemos idea de qué tan exitoso no sea. Igual nosotros nunca esperamos nada, ¿no? Así que todo lo que venga es siempre exitoso para nosotros. Y ojalá igual, siempre me preguntan que qué onda ser el documental más visto de la historia del cine peruano. Y la verdad es que ojalá dejemos de hacerlo pronto, ¿no? Esa es un poco la meta. Nos encantaría hacer el 10º documental más visto en muy poco tiempo, ¿no? Porque eso significaría que estamos comenzando a ver nuestras historias como país, ¿no? Y que la próxima que hagamos, digamos, tengamos que pasarnos a nosotros mismos y a 10 más. Sería lindo, ¿no? Porque finalmente todos estamos un poco empujando al mismo coche, ¿no? Así que estamos descubriendo un poco el camino, todavía no lo tenemos tan claro, pero bueno, ha sido una exploración, ¿no? Y hasta ahora contentos de que mucha gente, muchos amigos, además y amigas que vivían fuera ya pueden acercarse a la película, verla. Eso es lindo, creo. Sí, no, precisamente, gracias por eso, porque yo no sé, siento que me habría tardado un poquito más de tiempo en poder ver la película y no sé, justo ahora que estabas mencionando el simple hecho de explorar las medidas de distribución a partir de Vimeo, y cuando me pongo a pensar qué hubiera pasado si es que ustedes hubieran estrenado la peli y luego o primero hubieran mandado al circuito de festivales, ¿no? Tengo la sensación de que esta película es una película para la gente, de alguna forma, y tengo la sensación de que es una película para ser vista por peruanos. Siento que es una película peruana hecha para peruanos y eso es algo que, que, que creo que por eso es que también se traduce en ser el documental más visto de la historia también, porque pues es necesario y está hecho para eso. De alguna forma todo confluyó para que sea algo que, al menos, por ejemplo, yo como peruano residiendo en el extranjero, lo que sea, es una película que he necesitado y siento que la he necesitado. Y si me pudieran decir qué película quisieras que te pongan en el colegio si tuvieras que volver a ir al colegio, pues elegiría La Revolución y la Tierra, definitivamente. Porque no es aparte de ser una experiencia estética, también es una experiencia familiar. O sea, es una cuestión que se siente, no sé, es extraño. ¿Cómo lo puedo explicar? A ver. Mira, para ser preciso, hace un par de años fui a España de vacaciones y cuando fui a España llegué a Madrid y sentí que estaba en Lima, pero que todos hablaban con acento español, pero en Lima, ¿no? Y me pareció súper extraño porque sentía como estar visitando a mi padrastro de alguna forma, ¿no? Y en esta visión, esta rareza, esta extrañeza de dónde vengo, porque es que es así, qué tan extraño es esto, eh, hay una sensación de vínculos familiares de alguna manera de ese lugar de donde vienes, ¿no? Lo mismo me pasó cuando vi La Revolución en la Tierra. Cuando vi eso, reconocí
fue como si mi papá me hubiera dicho, oye, ven, siéntate un toque, vamos a tomarnos una chela. Y me hubiera contado una de las historias de su adolescencia, de la cual lo hizo ser quien es ahora, ¿no? Una cosa así. Y esa cercanía, esa familiaridad que se consigue, me parece que es por eso que digo que es una película de peruanos para peruanos, sobre el Perú, ¿no? Al fin y al cabo. Y es eso lo que le hace tan interesante también. Y ahora que mencionas esto, que familias pueden verla, también creo que el impacto con eso es un poco distinto, ¿no? Porque la conversación, imagínate una conversación de cena después de haber visto la película, ¿no? ¿Cómo va a charlar la familia mientras está comiendo el pollo a la brasa en la casa o qué sé yo, mientras están, no sé, alistándose para ir a la iglesia, por ejemplo, qué sé yo, no sé, o sea, cómo se pone a pensar todos los pequeños rituales que pueden seguirle a compartir ese momento con la película es sensacional, ¿no? Y aparte que esto es otra de las cosas por las cuales tenemos que agradecerte, al menos yo y creo que todos los cineastas peruanos, es que has abierto una puerta, has abierto una puerta para muchas discusiones, para muchas ideas que probablemente muchos estábamos teniendo, para incluso nuevas formas de incurrir en cómo ver la historia de Perú y en cómo tratarla, en cómo conversar, en cómo dialogar, en qué nuevos diálogos establecer. Y y eso no es algo muy pequeño, ¿no? Eso es un trabajo que, no sé, a mí me llena así de emoción de decir, joder, gracias por eso. Es realmente genial que puedas darnos la chance de ir hacia esos lugares, ¿no? Y más aún ahora que logramos conversar y que tu discurso es completamente coherente con tu película. Es como que, joder, este es el tipo de personas que me hacen sonreír. Gracias por eso, en verdad. Muchas gracias, qué lindas palabras, los agradezco mucho. Y Es, el mérito siempre es de toda la película, ¿no? Como te digo, yo tengo el placer de poder venir a la entrevista y todo, pero en realidad es la historia de mucha gente que colaboró, ¿no? Es un equipo además conformado, yo no tengo ninguna relación familiar con la reforma agraria, ¿no? Ni padres, abuelos que han sido expropiados por Velasco, ni campesinos, realmente, ¿no? Pero sí, por parte del equipo tenía abuelos de los Andes, quechohablantes, campesinos, entonces también creo que por ese lado es que terminamos contando también ese lado de la historia, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo las palabras, la verdad que significa mucho y creo que en todo caso los méritos siempre son compartidos, ¿no? Por la gente que participó de este proyecto, ¿no? Finalmente las películas siempre se hacen en equipo, son colectivas y siempre hay alguien que deja algo único, ¿no? Si un director, digamos, termina cerrando la película tal y cual ya la imaginó, no hizo bien su trabajo, ¿no? Porque no hizo que toda esta gente dejara algo que haga que crezca, ¿no? Entonces creo que eso es lo bonito de la revolución, que es mucha gente creyó en el proyecto, o bueno, éramos un equipo chico, ¿no? Pero digamos, creyó mucho en el proyecto y fue creciendo gracias a eso, ¿no? A esa colaboración. ¿No? Y se nota el esfuerzo en conjunto también, y eso también es importante recalcarlo, ¿no? Y también es interesante recalcar que yo creo que todo el equipo no es el mismo o sea, después de terminar la película, como eran cuando empezaron haciéndola. Y eso es lo lindo del cine, eso es el lindo de estos proyectos, eso es lo bacán. Gonzalo, estamos llegando ya cerca al final de la entrevista. Yo quería preguntarte a modo de curiosidad, después de que probablemente has visto muchas más películas peruanas de las que yo he visto y de las que probablemente bastantes personas han tenido la posibilidad de ver, no sé si pudieras darnos unas cuantas que te hayan impresionado mucho y que crees que son, bueno, probablemente todas son dignas de ser vistas, pero que pudieras recomendar. Sí, bueno, son muchísimas, creo, ¿no? Creo que una favorita es La Moneda Verde, sin duda, de Robles Godoy. Tuvimos la posibilidad de verla en una copia, la única copia que existe en celuloide en 16 milímetros, que la proyectamos y la grabamos en 4K. La verdad que fue un honor. Esa la vimos sin sonido nomás. Pero igual fue lindo verla con esa calidad, ¿no? Porque uno cuando ve La Moneda Verde solo ve como una versión muy chancada que está quizás por ahí dando vueltas, ¿no? Eh, entonces la muralla, y ya que la obra de Noé Diz pues, es muy importante, en particular Runancaiki, que es el documental que hace a Saturnino Wilca, líder sindical,
que aparece en muchas películas del cine peruano, ¿no? Es una presencia, que, incluso en películas bolivianas, ¿no? De Jorge Sanginés también aparece Sotorino Wilca hablando de qué he hecho, etc. Eh, Punturhuachana, de Federico García, que falleció hace poco tiempo, es una película emblemática también, ¿no? Que se hace con la comunidad, etc. ¿No? Son películas muy combativas, pero y son importantes de ver, ¿no? Y a mí me sorprendieron muchísimo, ¿no? Hay películas con las que no sintonizo tanto en términos de lo que cuentan, ¿no? Pero que sin embargo son fantásticas de ver porque son los espacios y no es habitual verlas, ¿no? Por ejemplo, yo perdí mi corazón en Lima, que es de hace casi 100 años ya, y uno de estos espacios que recorremos incluso hasta el día de hoy, ¿no? Pero con imágenes del cine mudo, ¿no? El cine silente. Esto uno está acostumbrado a ver a Charlie Chaplin en ese tipo de imágenes y no, es Lima, ¿no? Eso es como muy bonito. Más allá de que los discursos están un poco fuera de su tiempo, fuera de este tiempo, ¿no? Pero es lindo, películas como Cuculi, ¿no? Que se ven los Alpes, ¿no? Y ese color en Cuculi es fantástico, ¿no? No normalmente recuerda con ese tipo de color las películas de Heidi de la época, ¿no? Los Alpes suizos, y no, hay películas de los Andes peruanos también, ¿no? Entonces es lindo reconocer en nuestras imágenes esa historia que no nos cuentan, que está como perdida, está extraviada, pero sin embargo está ahí, ¿no? Entonces también la importancia del archivo es muy importante. Y eso es algo que quisimos un poco visibilizar de alguna manera con la revolución también, ¿no? De cómo esas imágenes finalmente constituyen nuestra historia. La historia no existe en realidad, ¿no? Es una especie de acuerdo que tiene que ver con revisar nuestras imágenes, nuestras palabras, nuestros sonidos y llegar a un tipo de acuerdo colectivo con algunas, ¿no? A aceptarlas como nuestras. Entonces es algo que constantemente tiene que estarse revisando. Y si nuestras imágenes desaparecen, desaparece la materia prima con la cual vamos a llegar a esos acuerdos y conocer ese pasado. Entonces, eso nos parecía importante. Entonces, yo recomendaría comenzar por La Moneda Verde, Espejismo, por supuesto, que es el nombre de este podcast, bueno, parecido, ¿no? Espejismos, pero es una película también fantástica, ¿no? Por la obra de Noana de Iscue, de Federico García. Y hay muchísimas películas que vemos. A mí una que me encanta, en realidad, que es posterior, en Las Malas Intenciones, de Rosario García Montero. Es quizás mi película peruana favorita. Eh, y es la experiencia de una niña en los 80s, que reflexiona un poco sobre su entorno y sobre su sociedad, ¿no? Es una niña de clase alta, y desde ese lugar del mundo también observa esta violencia que comienza en el país, ¿no? La del terrorismo, el Sendero Luminoso, etc. Es una película que a mí me gusta mucho, pero hay muchísimas, ¿no? Los recomiendo ver las imágenes que aparecen en la Revolución de la Tierra y buscar un poco las que les gusten, ¿no? Unipacha es una película sensacional también, que muy generosamente, todos los y las cineastas que dan sus películas en la Revolución de la Tierra lo hicieron de manera desinteresada y fueron muy generosos y muy generosas, y lo seguimos agradeciendo y siempre lo vamos a hacer. Pero Unipacha también es una película muy poderosa, ¿no? Habla de Neymar, es ya como otra mirada de esa historia también, ¿no? Entonces, Sí. es lindo poder ver gente de distintos lugares, distintas procedencias, pero que finalmente construyen desde distintas miradas esta historia tan compleja que es el Perú, ¿no? Que es imposible de abordar con una sola película, hay que verla desde distintas miradas, de distintos lugares, de distintas películas, ¿no? Y la unión de todas ellas, la sumatoria, va a ser una visión un poco más global del Perú. Y hacerlas dialogar, ¿no? Dialogar, ¿no? Eso también es importante, porque tengo la sensación de que a veces se constituyen las películas hechas en Lima y las películas hechas en regiones y muy pocas veces dialogan entre ellas. Y eso es algo que sería interesante impulsar también, pues por parte de la crítica, los medios de divulgación, incluso los propios cineastas. Estaría interesante. Pero qué bacán. Oye, y ahora sí ya, la última y con esta cerramos. Estabas mencionando lo del el archivo pues que los cineastas participaron con mucha generosidad brindándote las imágenes para la revolución. Y todo el otro material de archivo fue complicado de conseguir los permisos o cómo es que llegaron hasta allá. Sí, bastante, ¿no? Fueron varios años de búsqueda, ¿no? Primero de búsqueda y después de buscar las autorizaciones, ¿no? Hay tres tipos de material visual en la película, ¿no? O fílmico, quiero decir.
Las películas, digamos, que fueron hechas, elaboradas con un fin artístico, etcétera, pero como películas, digamos, que se concibieron como eso, como películas, tanto de ficción como documental, y tuvieron algún tipo de distribución cinematográfica. Y esas están siempre en pantalla, aparece el crédito, digamos, ¿no? Están diferenciadas en ese sentido. Porque otro tipo de materiales que hay son materiales periodísticos, ¿no? Que ahora termina siendo material histórico, al igual que las películas, sean de ficción o de documental. Y al cine, que al inicio tiene como una búsqueda artística, lo que fuera, termina teniendo un valor histórico con el tiempo, ¿no? Eso es bien importante. Entonces tenemos las películas, tenemos los archivos de canales y periodísticos en general, y tenemos los archivos familiares, que pueden ser fotografías o pueden ser material en video, etc. Entonces, esas tres líneas fueron las que se combinan en la Revolución y la Tierra, y también fue por personas que han de alguna manera custodiado ciertos archivos, ¿no? Que mucha gente quizás daba por obsoletos, que ya querían votar, pero gente que decía, no, esto hay que guardarlo, ¿no? Y alguna gente incluso se contactó con nosotros, ¿no? Nosotros buscamos por mucho tiempo, pero también había gente que se acercaba y decía, yo tengo estos videos, estos archivos, quizás sirvan, ¿no? Y todo fue encontrando su espacio, creo, ¿no? Entonces, hay todavía un camino largo porque esos archivos se recuperen. Mucha gente qué tesoros de la historia del Perú tendrá en su casa y quizás no saben porque no tienen cómo verlos tampoco, ¿no? Simplemente piensan que es importante guardarlos. Y de hecho muchas imágenes que tenemos en la película las encontramos en cassettes de Betacam, que están en depósitos casi como basureros y que rescatamos de alguna manera, digamos, porque ya los iban a botar y había el cassette, pero no había cómo reproducirlo. Entonces fueron otros meses de buscar cómo reproducirlo, ¿no? Porque es un equipo especial, específico, no es cualquier Betacam, ¿no? Como ese Betacam de ese año, con esas características, entonces echarse a buscar, ¿no? Y ahí aparecieron otras imágenes, ¿no? Incluso a veces películas que sus autores pensaban que estaban perdidas, fueron apareciendo algunas imágenes ahí, ¿no? Fue bien loco, en verdad. Pero nada, fue un proceso largo y felizmente la gente sí tenía como mucha buena onda, digamos, en ese aspecto, ¿no? De querer compartir sus imágenes. Eh, en algunos casos, de manera privada, digamos, no querían que se comunicara mucho dónde venían, pero sí querían compartirlas, ¿no? Entonces, al final fue un poco una mezcla de todo, ¿no? Igual tenemos un archivo en general oficial muy desordenado, ¿no? No sé, las fotos de Velasco, por dar un ejemplo, son las fotos oficiales. Algunos son el archivo de cadetas, que nos dio algunas imágenes. Otras son del Estado peruano, digamos, de la Biblioteca Nacional, etc. Pero no había el crédito del fotógrafo, por ejemplo, no se supo quién las tomó. Y son fotos como oficiales, ¿no? Son los retratos del presidente del Perú en ese momento. Igual no hay el dato de quién es el fotógrafo, ¿no? Entonces hay como grandes vacíos, ¿no? Y si las fotos del presidente del Perú no se sabe quién las tomó, otras menos, pues, ¿no? Entonces todavía estamos con ciertas deudas, ¿no? En cuanto a nuestro archivo. Y esta película no se hubiera hecho sin tanto los cineastas y cineastas que mencionaba hace un rato, como gente un poco más anónima, que cogió una cámara y que se sumó a contar esta historia desde su tiempo, desde su visión del mundo, y gracias a esas imágenes que quedan, a veces no sabemos de quién son necesariamente, digamos. Tenemos la autorización de quien tiene el archivo, pero quizás escapa un poco el nombre de la persona que lo hizo, ¿no? Los de prensa, por ejemplo, no se sabe, digamos, necesariamente. Hubiera sido lindo saberlo. En otros países quizás sí tienen la posibilidad de tener escrito el nombre del camarógrafo, etcétera, ¿no? Que hace 60 años tomó esas imágenes. Acá no tanto, ¿no? Pero bueno, poco a poco se va avanzando en esa búsqueda. Qué interesante, ha sido como inmiscuirse en una reconstrucción de la memoria, pero en todos los niveles posibles, físicos, metafísicos, transfísicos. ¡Wow! ¡Qué alucinante! ¡Qué viaje que se han metido ustedes! ¿Eh? Estuvo divertido, eso sí no te lo puedo negar. Fue difícil, pero estuvo divertido. Es lo más importante, creo, ¿no? Es una de las cosas más importantes, porque si no, pues, ¿cómo seguir si uno no siente que vale, que sirve para algo y también que le está pasando bien? Sí, Bueno, ¿y para qué? ¿no? ¿Qué? ¿Y no para qué? Digo, sí, sí, Exacto, esto es lo que... precisamente. Oye, muchísimas gracias. Ya estamos, terminando la entrevista. En verdad ha sido un gusto tenerte con nosotros. Ha sido muy bacán repasar, este,
el proceso de la revolución, repasar tus ideas sobre el cine, repasar las anécdotas que han, que han ido saliendo en la conversa. Muchísimas gracias por eso. Yo definitivamente me quedo con esta metáfora tan interesante de la búsqueda de la memoria y la reconstrucción de la memoria. Y definitivamente es que es interesantísimo imaginármelos recolectando los videos que son pedacitos de esta memoria tan grande y esa memoria se construye de la memoria de muchísimos otros que intentan enviarles videos o imágenes que encuentran ustedes, y es como que creo que no hay manera más literal de entablar esta metáfora en realidad, ¿no? Es una suma de imágenes que todas conforman, es como si fuera un collage que al final terminara formando la bandera de Perú, ¿no? Eh, y eso me parece magnífico, es muy, muy interesante. No sé, es bien, bien bacán. Me quedo con esa idea y me quedo con esto de hacer, que hay muchas veces en las que hay veces que hacemos cine para nosotros, pero cuando digo nosotros, digo para el pueblo o para el país o para las personas, más que hacer un cine en pos de determinada experiencia individual, ¿no? Y pues claro, todo el mundo es libre de hacer lo que quiera y ninguno tiene más o menor mérito que el otro. Eh, Simplemente es chévere reconocer que existe la posibilidad también de hacer un cine así. Y que ahora, después de la Revolución y la Tierra en Perú, al menos creo que hay espacio para un poco más cines de este tipo de cine. Y que me parece necesario y me parece también reconfortante. Genial, sí, ese es un poco ojalá, ¿no? Ojalá sirva para que muchas cadenas de cine no piensen que el documental es un espacio que no va a ir gente, ¿no? Yo creo que los peruanos y los sí queremos ver nuestra historia, ¿no? Pasa que hay muchos documentales excelentes que no se pueden ver porque no les dan salas, ¿no? Creo que el gran problema del cine peruano actualmente es que el decreto de urgencia aprobado, digamos, nuestra actual ley de cine no ataca, ¿no? Entonces es un problema que estamos dejando un poco para después, ¿no? Para la ley que venga dentro de 10 o 20 años, que cada 20 años va cambiando, ¿no? Pero sí, es un problema. Espero que la revolución ojalá sirva para que se abran más espacios a los documentales, ¿no? O a películas, en todo caso, que tengan una búsqueda no tan evidente o no tan parecida a lo que está en nuestra cartelera por todos lados, ¿no? Sería lindo, ojalá, vamos a ver, ¿no? Igual es difícil siempre abrir ese espacio en cine. A veces tienen como situaciones contradictorias. No sé que ya estamos con el tiempo, simplemente contar que habían regiones en las que estábamos, se agotaban las entradas. En Cusco, la última función se quedaron 600 personas afuera. Y hay videos de las 600 personas que querían entrar y no pudieron. Y no nos renovaron. Y te cambian por una película que no necesariamente va a ir gente, pero digamos, ya fue comprada en paquete por la distribuidora, etc. Entonces, ya ni siquiera la lógica del libre mercado aplica, ¿no? O sea, es una locura realmente. Y sí es un problema para las películas porque se hacen, demora años, el Estado invierte incluso, ¿no? Porque se hacen muchos con fotos de AFO y no se pueden ver. Es muy triste, ¿no? Y creo que la revolución, si en algo aporta, es que demuestra que sí hay personas que están dispuestas a estas películas, ¿no? Yo por años, si decía que estaba haciendo un documental de la reforma agraria, la gente me miraba con una cara de, eso no va a ver nadie, o sea, nadie. Y fue mucha gente, ¿no? Entonces, ojalá sirva justamente para que la gente dé el beneficio de la duda a otras películas que, como te digo, ojalá no superen largamente en términos de taquilla, ¿no? Esa es un poco la lucha, porque finalmente todos estamos en la misma, ¿no? Así que, Sí, vamos. Muchas gracias. sí, Más bien sí. por la entrevista. No, a ti muchísimas gracias. Eso es algo que, solo ya para terminar, algo que conversamos con Mónica Delgado en uno de los programas, y era em, que hay que ponerse a pensar cómo es que el Estado ve, qué significa para el Estado, por ejemplo, tener una política de cine, significa hacer más películas. También de pronto hay que pensar cuál debe ser la presencia del Estado también para que se vean esas películas que el propio Estado financia, ¿no? Y todo eso pues es todo un órgano del que también tenemos que estar en constante revisión, nosotros cineastas y también pues la gente en general en Perú. De hecho, porque las películas no existen si no se ven, ¿no? O sea, eso nos pareció clarísimo desde que hicimos la revolución. Por eso quisimos mostrar tantas también. En algunos casos nos robamos una
para proyectarla, grabarla y devolverla. Porque teníamos permiso, pero no teníamos la película en físico. Tuvo que haber una jugada ahí un poco truculenta para poder compartirla. Digamos, finalmente fue hecha con mucho cariño, ¿no? Pero como dices, ¿no? El Estado también tiene que comenzar a mediar, ¿no? El problema un poco a veces cuando hablan de la Constitución, si hay que cambiarla, ¿no? Hay esa discusión. Lamentablemente el capítulo económico no permite que el Estado diga, bueno, tienen que poner películas peruanas, ¿no? Porque no lo permite. Entonces hay que encontrar otros caminos, ¿no? O cambiar la Constitución, que siempre es un camino interesante, como en Chile se ha demostrado, o ver cómo hacerlo factible, ¿no? Porque como te digo, ya ni siquiera tiene que ver con la ley de libre mercado, ¿no? Porque así llenas tus salas, igual te sacan, ¿no? Claro, ya llega un absurdo. Es una locura, ¿no? Entonces, si aún así llenando tus salas te sacan, imagínate películas que no tienen como esa posibilidad de inmediato, ¿no? Entonces, pucha, es un problema realmente, ¿no? Y el Estado invierte, o sea, es plata a todos los contribuyentes. Y está bien que el Estado invierta en películas, o sea, es necesario, la cultura es necesaria. Eh, a veces no sabemos muy bien explicar por qué, y eso está mal, y es culpa de todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas, no articular un discurso mucho más claro, ¿no? En el que se evidencie por qué es importante compartir nuestras historias y nuestra identidad cultural y fortalecerla y hacerla más amplia, ¿no? Que abarque más comunidades que están invisibilizadas. Y entonces es importante que el Estado invierta en eso, pero sin embargo esa plata se va al agua si la gente no ve esas películas. Entonces necesitamos que se vean, es fundamental. Entonces es un camino todavía a recorrer. Ojalá comencemos a resolverlo, ¿no? Sí, es un camino largo, iba a tardar, pero pues es mejor ir dando los primeros pasos y creo que la revolución es parte de esos pasos. Muchas gracias, Gonzalo, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a todos por escucharnos y pues esto ha sido todo por hoy en Espejismo. Yo soy Javier Lazo y esto es Espejismos. Gracias por escucharnos y no se olviden que estrenamos episodio cada jueves y nos pueden escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcast y también en YouTube. También pueden encontrarnos en Facebook e Instagram como Espejismos Podcast. Ahí vamos a ir anunciando quiénes serán los siguientes invitados, vamos a subir algo de material y vamos a estar linkeando también a nuestros invitados. Así que síganos y muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.